¿Es realmente Venezuela el único objetivo, o estamos siendo testigos del derrumbe de un modelo global de dominación que ha regido durante siglos? Esta pregunta, lejos de ser abstracta, toca el corazón mismo de la historia reciente y antigua, y tiene implicaciones concretas para cada país que aún cree en la posibilidad de decidir su propio destino. La captura de un presidente electo, como Nicolás Maduro, es presentada ante el mundo como un acto legítimo, casi heroico, por quienes detentan el poder internacional. Se recurre a la retórica de la justicia, de la restauración democrática y del castigo al tirano. Sin embargo, para millones de personas, esto es nada menos que un secuestro político disfrazado de justicia internacional. El mensaje es claro. El destino de un solo líder puede convertirse en la amenaza directa a la soberanía de cualquier nación que se atreva a desafiar el mandato de las grandes potencias. La doble moral es palpable. Pensemos, por ejemplo, en el caso reciente de Burkina Faso, donde la caída de un presidente fue celebrada como una transición pacífica. En contraste, cuando se trata de América Latina, como ocurrió en Bolivia con Evo Morales o en Brasil con Dilma Rousseff, la narrativa cambia y se convierte en una cirugía política para salvar la democracia. Pero, ¿qué sucede cuando los intereses de quienes dictan estas narrativas se ven amenazados? Entonces, la retórica se transforma. Se habla de defender la democracia, los derechos humanos y el orden internacional. ¿No es esta, acaso, la manipulación más brutal del lenguaje para justificar el uso de la fuerza y el chantaje? Hoy es Venezuela, pero ayer fueron Libia, Irak y Haití. Mañana podría ser cualquier nación que decida tomar un rumbo propio, diferente del trazo impuesto por los poderosos. Recordemos el caso de Libia. Muammar el-Gaddafi, quien fue recibido en los salones de las grandes capitales europeas, terminó siendo humillado, asesinado y expuesto ante las cámaras del mundo. La intervención fue presentada como necesaria para salvar al pueblo libio. El resultado: un país sumido en el caos, la fragmentación y el dominio de milicias, lejos del paraíso democrático prometido. En Irak, la invasión liderada por Estados Unidos, bajo el pretexto de eliminar armas de destrucción masiva, que jamás fueron encontradas, derivó en la caída de Saddam Hussein. Pero el costo fue la muerte de cientos de miles de civiles, la destrucción de infraestructuras y la creación de un caldo de cultivo para el terrorismo. La historia se repite. Primero la demonización, luego la intervención, y finalmente, el saqueo y el caos. En Haití, la primera república negra independiente del mundo, el castigo por atreverse a romper las cadenas de la esclavitud fue una deuda impagable, invasiones y un aislamiento sistemático. Las intervenciones internacionales, supuestamente humanitarias, solo han dejado pobreza, dependencia y desconfianza. Cada vez que un pueblo ha tratado de decidir por sí mismo, la respuesta ha sido la misma: sanciones, bloqueos, golpes y la humillación pública de sus líderes. Podemos llamar justicia al uso de la fuerza, el miedo y la humillación contra pueblos enteros. O es, más bien, la actualización de viejas tácticas coloniales bajo nuevas excusas. Pensemos, por ejemplo, en la doctrina Monroe proclamada en el siglo XIX, que justificó durante décadas la intervención de Estados Unidos en América Latina bajo el lema de América para los americanos. O en la Conferencia de Berlín, donde las potencias europeas se repartieron África sin consultar a sus pueblos. Hoy, los métodos son más sofisticados, pero el objetivo sigue siendo el mismo: asegurar que los poderosos mantengan el control sobre pueblos y recursos ajenos. Estas tácticas llevan décadas, incluso siglos, cambiando de nombre y disfraz, pero persiguen siempre lo mismo: someter y dominar. El patrón es predecible y se repite una y otra vez, presentado como defensa de principios morales, legales o humanitarios. Sin embargo, basta observar con atención para descubrir la verdadera intención: perpetuar la estructura de dominación global y mantener la extracción de recursos y riquezas hacia el norte global. No olvidemos cómo el socorro internacional, muchas veces presentado como ayuda desinteresada,
termina siendo un mecanismo de control. Por ejemplo, el Plan Marshall, tras la Segunda Guerra Mundial, reconstruyó Europa, pero también amarró la economía europea a la estadounidense. En América Latina, la llamada Alianza para el Progreso en los años 60 sirvió más para frenar reformas sociales profundas que para fomentar un desarrollo autónomo. Irak, Libia, Haití, África y América Latina. Una y otra vez, países y líderes elegidos han sido amenazados, derrocados o humillados bajo pretextos como proteger la democracia o combatir la corrupción y el terrorismo. El resultado es idéntico: sanciones, aislamiento, golpes de Estado y la vergüenza pública de quienes desafían el viejo orden. Nunca se trata realmente de justicia, sino de castigar la rebeldía y dar un mensaje ejemplarizante al resto. Es un aviso: quien se atreva a desafiar el guión, corre el riesgo de ser castigado públicamente. El poder imperial no inventó nada nuevo. Su lógica se basa en imponer la voluntad de unos pocos mediante la fuerza económica, militar o mediática, usando la fachada de la cooperación internacional. Así se justifican invasiones, bloqueos, chantajes y campañas de desprestigio contra gobiernos incómodos. Mientras tanto, los recursos naturales, petróleo, minerales, agua y la fuerza de millones de personas, son extraídos para enriquecer a otros, dejando pobreza y dependencia allí donde antes había potencial de desarrollo. Los pueblos no olvidan. La memoria de América Latina, África y el Caribe reconoce este patrón porque lo ha sufrido en carne propia. Golpes, invasiones, sanciones y promesas rotas que solo trajeron heridas abiertas. Recordemos el golpe de Estado en Guatemala en 1954, apoyado por la CIA, que derrocó al presidente Jacobo Arbenz por atreverse a expropiar tierras improductivas de la United Fruit Company en beneficio de los campesinos. O el asesinato de Patrice Lumumba en el Congo, símbolo de la independencia africana, eliminado por desafiar los intereses mineros de las potencias europeas. Pero de ese dolor también ha nacido una conciencia nueva. Entender que la cooperación impuesta es solo una máscara para el saqueo y la sumisión. Por eso, hoy, más que nunca, los pueblos del sur global examinan con lupa cada oferta de ayuda, cada acuerdo internacional, cada misión de paz. Han aprendido que detrás de la retórica de la solidaridad muchas veces se esconde el interés de perpetuar la dependencia. Ignorar este pasado es peligroso. Permitir que la historia se repita significa prolongar la explotación, la pobreza y la pérdida de soberanía. Significa resignarse a un futuro dictado por otros, sin dignidad ni autonomía. Quienes olvidan su historia están condenados a sufrirla una y otra vez. Y es que el saqueo no solo deja cicatrices materiales, sino profundas heridas en la autoestima colectiva, en la confianza en las propias capacidades y en la esperanza de un futuro diferente. Sin embargo, algo fundamental está cambiando. Por primera vez en muchas décadas, el poder imperial enfrenta una resistencia inesperada. Los pueblos están decididos a escribir su propia historia. Las tecnologías de la información han democratizado el acceso a la verdad y han hecho posible la coordinación de luchas que antes estaban aisladas. Ahora, la amenaza se vuelve aún más explícita. La captura de un presidente electo como Maduro plantea una pregunta crucial sobre los límites del poder y la dignidad nacional. ¿Qué significa este acto para el futuro de toda la región? ¿Es solo un episodio aislado o es la señal de que ningún país está a salvo, por más lejos que parezca de los grandes centros de poder? La fuerza ya no amedrenta como antes. Ahora despierta recelo y una inesperada complicidad. El miedo se transforma en sospecha y la reacción colectiva crece al ritmo de cada imposición. La soberanía dictada desde la capital estadounidense es una promesa envenenada. Solo eres libre si obedeces. Solo eres legítimo si te doblegas. Cada vez que un país decide pensar por sí mismo, como lo hizo Bolivia al nacionalizar su gas, o Argentina al expropiar YPF, la respuesta es invariable: castigo y humillación ejemplar. Sin embargo, los actos de agresión ya no aíslan.
avivan la memoria, la dignidad y la unidad de los pueblos. Lo que sucede en Venezuela resuena en África, Asia, el Caribe y en cada rincón donde el sur global reconoce el eco de su propia historia. El ejemplo de Haití arde en la conciencia colectiva. Fue condenado por atreverse a imaginarse libre, y su sufrimiento se alzó como advertencia y lección para todos los demás. En Sudáfrica, durante el apartheid, las sanciones internacionales eran usadas selectivamente, dependiendo de si el régimen era funcional o incómodo para los intereses externos. La vieja táctica de dividir para gobernar pierde eficacia. Las maniobras de manipulación y control tropiezan con una conciencia que se fortalece con cada atropello. Los pueblos han aprendido a identificar el patrón y rechazan seguir jugando el mismo juego de sumisión y silencio. En la India, la independencia fue el resultado de décadas de resistencia, desobediencia civil y unidad interreligiosa frente a la estrategia colonial de fomentar divisiones. La juventud, enlazada por redes instantáneas, derriba el aislamiento y el miedo. La información viaja a una velocidad jamás vista, revelando injusticias y conectando luchas. Lo que fue resistencia solitaria y callada, hoy se convierte en movimiento informado, consciente y cada vez más coordinado. La solidaridad deja de ser consigna, se transforma en acción. Ejemplos abundan en las movilizaciones globales por el clima, en las campañas de boicot a empresas cómplices de la explotación y en los foros sociales donde se articulan alternativas económicas y sociales. Pero el peligro no desaparece. Si no se reconoce este despertar colectivo, acecha la amenaza de volver a la fragmentación, el aislamiento y la resignación. Ignorar la fuerza de esta conciencia es abrir las puertas al estancamiento y perpetuar la humillación. La experiencia de la primavera árabe muestra que, sin organización y visión a largo plazo, el entusiasmo inicial puede ser neutralizado o cooptado por fuerzas externas. Entonces, ¿qué futuro aguarda a quienes desafían el orden impuesto y apuestan por una resistencia organizada? ¿Cómo evitar que la historia se repita bajo nuevos ropajes, pero con el mismo guión de siempre? La respuesta a esa pregunta definirá el destino de los pueblos del sur global. La próxima jugada será decisiva, y nadie puede permitirse mirar hacia otro lado. Ignorar el sufrimiento de un pueblo es abrir la puerta al propio sometimiento. El miedo ha cambiado de bando. Resistir ya no es sinónimo de caos o aislamiento, sino una estrategia colectiva y lúcida, capaz de desafiar siglos de imposiciones. Hoy, la resistencia se organiza y piensa en red, conectando luchas que antes estaban dispersas. La experiencia de ALBA, la Unión Africana y la CELAC son ejemplos de intentos de articular un frente común ante las presiones externas. La nueva resistencia surge de la cooperación autónoma, la capacidad de producir, decidir y cuidarse sin esperar permiso. Ya no es reacción desesperada, sino la paciente construcción de alternativas propias, cultura, economía, tecnología y sueños compartidos. Desde el sur global se teje una red de apoyo mutuo, transformando viejas rivalidades en alianzas impensables. Ejemplo claro de esto es el intercambio de médicos entre Cuba y Venezuela, o los acuerdos de cooperación tecnológica entre Sudáfrica, Brasil e India. Cada acto de arrogancia imperial, cada sanción, cada intervención, cada intento de humillación, queda marcado en la memoria colectiva. Esos ataques, lejos de aislar, fortalecen la solidaridad y la dignidad de pueblos que descubren su fuerza en la unidad. América Latina, África, Haití y tantos otros han entendido que lo que los une es más hondo que cualquier frontera impuesta. Alianzas como el movimiento de los no alineados, nacido en la década de 1960, siguen inspirando la búsqueda de un orden mundial más justo. La resistencia ya no es solo política o militar, es cultural, estratégica, económica y, sobre todo, mental. Las ideas de sumisión y dependencia se quiebran y emerge una conciencia nueva. Nadie necesita permiso para existir, decidir o soñar. La juventud conectada y despierta es el motor actual del cambio.
Son millones de voces y mentes que ya no aceptan el viejo chantaje de obedeces o sufres. Las manifestaciones globales contra la guerra en Irak fueron una muestra de que la opinión pública mundial ya no es tan fácilmente manipulable. El riesgo para las potencias tradicionales es inmenso. Ignorar esta realidad puede dejarlas sin aliados, sin legitimidad y acelerar su propio declive. El mundo unipolar se debilita, pierde respeto y se vuelve irrelevante ante una mayoría global que aprende a construir sin miedo ni tutores. El auge de potencias emergentes como China, India y el bloque BRICS es reflejo de esta tendencia imparable. Ahora, la resistencia deja de ser solo defensa y se convierte en propuesta. Sobrevivir ya no basta. Se trata de imaginar y construir futuros dignos, donde la autonomía y la dignidad sean el nuevo lenguaje común. Los pueblos del sur ya no quieren ser piezas de un tablero ajeno. Aspiran a diseñar su propio juego, con reglas que reflejen sus valores y prioridades. El intento de capturar a un presidente legítimo como Maduro expone la desesperación de un poder imperial en decadencia. Lo que sigue es una batalla no solo por Venezuela, sino por el derecho de todos los pueblos a decidir su destino. Es un punto de inflexión que nos obliga a elegir entre la sumisión y la dignidad colectiva. Resistir con inteligencia. La dignidad colectiva es nuestro escudo, la solidaridad nuestra fuerza real. Pero ese escudo requiere de acciones concretas. No basta con discursos. Es necesario fortalecer las instituciones nacionales, diversificar las alianzas internacionales, invertir en educación crítica y apoyar los medios de comunicación propios que cuenten la historia desde la perspectiva local. Enfrentar la opresión exige rechazar provocaciones que solo benefician al opresor. La resistencia auténtica desafía las reglas injustas, pero lo hace sin autodestruirse ni entregar pretextos al enemigo. Cuando la dignidad se vuelve colectiva, cada acto rebelde suma y pavimenta el futuro. Aprender de errores pasados es fundamental. La violencia sin estrategia puede ser utilizada para justificar aún más represión. Hoy, elegir aliados es un acto de visión, no de imposición. No se trata de aceptar tutelas externas ni repetir viejos ciclos de dependencia. Producir lo propio, cooperar entre iguales y reconstruir redes de confianza es el primer paso verdadero hacia la soberanía. La experiencia de la sustitución de importaciones en el Cono Sur, aunque imperfecta, mostró que es posible avanzar hacia una mayor autosuficiencia. La memoria colectiva y la unidad son más potentes que cualquier misil. Recordar los atropellos, aprender de las luchas pasadas y resistir la propaganda del miedo son la base de una resistencia duradera. La historia enseña que castigar a un pueblo solo siembra solidaridad y enciende conciencia en otros rincones del mundo. Por eso, la represión en un país suele generar movimientos de apoyo y boicot en otros. La juventud y la sociedad civil organizada encabezan este despertar. Viajan, comparan, aprenden y se mueven. No aceptan verdades de manual ni narrativas impuestas. Se organizan, desconfían de los discursos oficiales y multiplican la verdad por canales propios. Allí nace una fuerza que ya no puede ser engañada. Las redes sociales, los medios alternativos y la educación popular son armas poderosas para romper el cerco mediático. Cada acto de solidaridad, aunque pequeño, fortalece el sur global. Cada palabra, cada recurso compartido, es una piedra en el muro que frena la injerencia. El poder verdadero no reside solo en los gobiernos, sino en el entramado de alianzas entre los pueblos libres. La cooperación en ciencia, salud y educación es clave para construir una base sólida de independencia. Ignorar estas lecciones es repetir la cadena de sometimiento y perder la oportunidad histórica de emancipación. Si no avanzamos juntos, seguiremos siendo terreno fértil para la manipulación y la explotación. Pero la historia ya está cambiando, y hoy las decisiones que tomemos definirán si recuperamos el respeto y la autonomía negados durante siglos. La integración regional, los mercados comunes y los bancos de desarrollo propios son pasos concretos en la dirección correcta.
Lo que sucede en Venezuela es un espejo de la lucha de todos los pueblos del sur. Es tiempo de preguntarnos de qué lado de la historia queremos estar. ¿Seremos espectadores pasivos o protagonistas de un cambio irreversible? La historia sigue su curso, y la solidaridad organizada no conoce freno. Cada día, nuevas voces se suman, nuevas alianzas se tejen, y nuevos horizontes se abren. Es imprescindible mantener la vigilancia, la denuncia y la organización. Hoy, no está en juego solo el destino de un país o de un presidente. Lo que se disputa es la dignidad y la libertad de todos los pueblos convertidos en piezas de un tablero ajeno. Si aceptamos la captura de un presidente electo sin levantar la voz, mañana ningún pueblo podrá confiar en su autonomía. La pasividad ante una agresión tan flagrante no es neutralidad. Es complicidad con la humillación y la sumisión. La resistencia y la solidaridad no son consignas vacías. Son el escudo y la palabra de quienes se niegan a arrodillarse. Frente a la amenaza de los poderosos, la unión de los pueblos del sur se transforma en la única ruta hacia la justicia y el respeto mutuo. Hoy, más que nunca, debemos afirmar que la soberanía no se negocia y que la dignidad no se pide, se exige y se defiende. Quienes eligen la sumisión entregan su destino a intereses que jamás serán propios. El precio de la pasividad es la pérdida irreversible de la dignidad y la libertad de los pueblos. No podemos permitir que el futuro lo decidan quienes nunca han sentido nuestro dolor ni conocido nuestras luchas. Ha llegado el momento de rechazar el miedo y la resignación. Es la hora de organizarse, vigilar activamente y resistir en conjunto cualquier intento de sometimiento, venga de donde venga. Cada agresión, cada maniobra de dominación, acelera el despertar de una conciencia global y solidaria. Ya no estamos solos. Lo que antes fue fragmentación, ahora es fuerza colectiva. La justicia y la soberanía no son negociables. No existe trato posible sobre el mínimo respeto que los pueblos merecen. No basta con indignarse. La acción es imprescindible. Vigilancia, denuncia, organización y apoyo mutuo son las herramientas de una nueva era, donde la solidaridad es más fuerte que cualquier amenaza. Solo así romperemos el ciclo de dominación y recuperaremos el derecho a construir nuestro propio destino. La historia enseña que ningún imperio es eterno, pero el coraje de los pueblos trasciende generaciones. No dejemos que el silencio se convierta en la tumba de nuestra libertad. Es tiempo de mirar al futuro con la certeza de que la resistencia organizada abrirá el camino del cambio. No se trata solo de Venezuela, ni de Maduro, ni de un solo país. Se trata de todos nosotros. Se trata de la promesa de un mundo donde la dignidad no sea un privilegio, sino un derecho inalienable. La historia está en nuestras manos, y el futuro, aunque incierto, puede ser nuestro si elegimos la solidaridad, la justicia y la resistencia activa.